Seguimos, amigos. Una batalla democrática anticipa el presidente de la República, Guillermo Lasso, como respuesta a la devolución del proyecto de ley creando oportunidades por parte del CAL. El primer mandatario aseguró que apelará a todas las disposiciones legales para que su propuesta prevalezca. El CAL nos ha devuelto la ley de creación de oportunidades. Es la primera reacción del presidente de la República tras la decisión del CAL de devolverle su megaley. Lo dijo en Imbabura durante la entrega de un proyecto de electrificación rural y anticipó más. Yo quiero decirle a ustedes y a todo el Ecuador que insistiremos en las bondades de un proyecto de ley que tiene por objetivo fundamental la creación de empleo. Pero el primer mandatario no fue claro al decir si su insistencia se reflejará en volver a enviar un proyecto modificado como sugiere el CAL, o si tiene en mente otra alternativa. Estaremos con el equipo de trabajo analizando las diferentes opciones. No le puedo decir nada ahora. Lo que se anticipó es una batalla, pero democrática. Apelando a todas las disposiciones legales y constitucionales, haremos prevalecer la propuesta legal planteada por mi gobierno el viernes pasado. Vamos a defender el interés de los ecuatorianos y vamos a luchar. Vamos a llevar a cabo una batalla democrática para defender el derecho al trabajo al que tiene cada ciudadano ecuatoriano. Y es como la salida a la barrera del CAL para el presidente. Parece anticipar múltiples posibilidades y el inicio de una batalla que el tiempo dirá quién ganará. No nos anticipemos, vamos mirando cada uno de los escenarios y luego en el momento apropiado haremos las declaraciones pertinentes. Y tras la devolución del proyecto económico urgente al gobierno nacional, el bloque de Creo anuncia que será analizada la decisión del CAL. Fueron 5 votos a favor y 2 en contra los que devolvieron el proyecto de creación de oportunidades nuevamente a manos del Ejecutivo. La mayoría del CAL se acogió al informe de la Unidad Técnica Legislativa que mencionaba que el proyecto no cumple con los requisitos. Tras esta decisión, el presidente Lasso podría enviar nuevamente el proyecto de ley a la Asamblea dividiendo las materias, por ejemplo, un proyecto laboral y otro económico. La primera acción del gobierno será revisar lo que decidió el CAL. Están en todo su derecho, tal cual hizo esa Asamblea Nacional, de revisar las observaciones y se van a dar cuenta que son observaciones totalmente válidas que deben ser subsanadas. Esta revisión se dará en estos días, pero no adelantan la acción que podría tomar. No quieren llamar bloqueo a lo que realizó el CAL, pero sí dicen una negativa por parte de los 5 asambleístas. Entonces habría un problema. El Ejecutivo no tiene plazo para remitir un nuevo proyecto de ley. Analistas consideran que el Ejecutivo debe acatar la decisión del CAL y enviar un nuevo proyecto si cree que es pertinente. Sin embargo, hay quienes creen que el tiempo sigue corriendo por ser un proyecto económico urgente. La mayoría apoya la primera tesis, mientras desde el gobierno analizan posturas ante la decisión legislativa. Para el gobierno aún no hay certezas en su próximo movimiento frente a la decisión del CAL. Es decir, para el Ejecutivo y algunos asambleístas en el Legislativo, no es un hecho que deba volver a enviar el proyecto de ley creando oportunidades, tras la negativa del CAL. Tendremos que debatir y discutir para justamente poder encaminar en futuro de las necesidades que tienen los ecuatorianos. Según el constitucionalista Hernán Pérez Luz, el CAL le quitó atribuciones a la Asamblea, al no dar paso al proyecto, y asegura algo más. O sea, a su criterio, el tiempo sigue corriendo. El tiempo sigue corriendo. El tiempo, el plazo que establece la Constitución no lo interrumpe el hecho de que un órgano administrativo, como es el CAL, ha resuelto devolvérselo al presidente de la República. Pero los criterios jurídicos externos van en contra, como el de Mauricio Alarcón. 30 días que empiezan a correr según la Constitución desde el momento de la recepción del proyecto de ley desde el Ejecutivo se han cortado toda vez que el Consejo de Administración ha tomado una decisión respecto del mismo. El artículo 14 de la función legislativa en su numeral 19 dice: entre las funciones y atribuciones del CAL está la de devolver con motivaciones las iniciativas de ley, cuando las mismas no cumplan con los requisitos constitucionales legales.
Pero desde Creo ponen como precedente la sentencia de una demanda de inconstitucionalidad a las reformas a la Ley Orgánica de Educación Intercultural, donde se determina que no es inconstitucional incluir distintos temas conectados entre sí en un mismo proyecto de ley económico urgente. Ya se había pronunciado en un momento determinado sobre justamente los proyectos de ley multimateria y en qué sentido se puede garantizar que esto tenga un elemento constitucional que permita realmente que pueda ser tratado dentro de la Asamblea Nacional. Sin embargo, la resolución de la Corte Constitucional se da antes de la reforma a la Ley Orgánica de la Función Legislativa. Y aquí entra en juego el artículo 56, un artículo clave, donde se establece que el CAL calificará los proyectos siempre que se cumplan con los requisitos. El primero es, precisamente, que todas las disposiciones se refieran a una sola materia. Este artículo entró en vigencia en mayo de este año, es decir, después de la resolución de la Corte Constitucional. Ya el gobierno irá tomando decisiones, anunciándolas o dando pistas. A 118 ascienden los asesinados en la penitenciaría del Litoral, según la Defensoría del Pueblo. A ese reclusorio ingresaron aproximadamente 500 militares para, junto a los grupos tácticos de la Policía Nacional, realizar requisas y operativos de control y así recuperar el control total del penal. Con mucha desesperación, definitivamente, por parte de los familiares. Pero ¿qué más podría pasar si no se resuelven los problemas del sistema carcelario? Analistas consideran que aún no hemos visto lo peor. Sostienen que el gobierno debe hacer un análisis criminal de los líderes de las organizaciones. Santiago Guarderas reasumió la alcaldía de Quito tras el fallo de la Corte Constitucional. Hizo un llamado a la unidad, expidió un código de ética y aseguró que una de sus prioridades será encontrar una solución para que el metro opere cuanto antes. Santiago Guarderas llegó a la sala de sesiones del Consejo Metropolitano como el nuevo alcalde de Quito. Y a diferencia de julio pasado, con la certeza de asumir el cargo de manera definitiva tras la resolución de la Corte Constitucional. Esta vez no habrá apelación ni restitución de Jorge Yunda. La disputa terminó a favor de Guarderas, quien tras entonar el himno nacional dio su primer discurso oficial. Requiero del compromiso de todos para, con esfuerzo y corazón, trabajar por la ciudad que cayó en un hoyo de corrupción y desidia. Una de las acciones inmediatas que estoy disponiendo es que cada uno de los funcionarios de este cabildo cumpla con el código de ética que acabo de expedir. El código de ética establece varias reglas de conducta para los funcionarios municipales. Una de las primeras acciones es poner la casa en orden, limpiarla de elementos nocivos, rescatar a nuestra amada ciudad que durante 2 años y más estuvo secuestrada por un grupo que lo único que buscó fue tener réditos personales y hacer de la función pública un negocio particular. Este jueves se instaló el segundo día de audiencia de juicio en contra del exalcalde de Quito, Jorge Yunda, relacionado con la adquisición de pruebas PCR durante las primeras horas de la jornada. Se escuchó el testimonio anticipado del experto que elaboró el informe por el que se inició la investigación. Sin la presencia del exalcalde de Quito, Jorge Yunda, inició el segundo día de audiencia de juicio en su contra por el delito de peculado, siendo un delito que se puede juzgar en ausencia. El fiscal provincial Alberto Santillán explicó que la diligencia se podía desarrollar solo con la presencia de su defensa, pues así lo decidió el Tribunal de Juzgamiento. O sea, no hay ningún problema, puede estar como no puede estar, pero lo importante es que se garantice el derecho a la defensa con la presencia de su abogado defensor. Está viniendo los días que puede, de acuerdo a sus labores, está viniendo y otros días no. Sin embargo, minutos después, en medio de la sorpresa de los presentes, ingresó y se sentó junto a sus abogados. El COE Nacional aprobó el pedido de la Federación Ecuatoriana de Fútbol para que el partido Ecuador versus Bolivia se dispute con un aforo sugerido del 40%. Además, se autorizó el incremento de los aforos en el transporte escolar del 50% al 75%, sin descuidar las medidas de bioseguridad.
En sesión ordinaria realizada este jueves, el COE Nacional tomó nuevas medidas. Se aprobó la solicitud de la Federación Ecuatoriana de Fútbol para que el partido Ecuador versus Bolivia, que se realizará el jueves 7 de octubre, se dispute con un aforo sugerido del 40%. De igual manera, ha dispuesto la conformación de una comisión de seguimiento y control que verificará el cumplimiento estricto de las medidas de bioseguridad contempladas en los protocolos presentados y aprobados. También se autorizó el incremento de los aforos en el transporte escolar del 50% al 75%, sin descuidar las medidas de bioseguridad. Como le mencionaba, la cadena de tiendas Dollar Tree anunció que aumentará el precio en varios de sus artículos. Muchos que costaban $1 ahora aumentarán entre 25 a 50 centavos. La tienda, atractiva por sus bajos precios, dijo que el aumento se debe al incremento de los costos que está enfrentando. Y consumidores de la cadena nos dieron su opinión. Yo pienso que no lo deben aumentar aquí en esta tienda. Deben aumentar los precios en tiendas donde vayan a comprar personas que tienen mayor poder adquisitivo. Si no van a vender nada a dólar, deben de eliminar el sign Dollar Tree. La compañía dijo que estas medidas de subir sus precios le permitirán ampliar su oferta de artículos e introducir también nuevos productos. Esta ha sido una semana muy activa en Washington, D.C. y hoy es una fecha límite. Esta tarde el Senado y la Cámara de Representantes votaron para evitar el cierre del gobierno. Con esto, el gobierno tendrá fondos suficientes para seguir operando después de hoy. Pero aún hay votaciones importantes que están en juego. Anoche vimos al presidente Biden y a la presidenta de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi, en un partido de béisbol. Después ella haciendo, ahí la ve, llamadas de última hora. Y es que los dos intentan reunir los votos suficientes en el Congreso para aprobar dos proyectos del presidente. Uno es el plan de infraestructura, el otro es el plan social. Y además los legisladores tienen pendiente elevar el techo de la deuda antes del 18 de octubre. El presidente Joe Biden se dirigió anoche al Estadio National en Washington, D.C. Mire. Ahí hubo de todo, aplausos, incluso abucheos para presenciar. El presidente llegó al tradicional partido benéfico congresional. Antes Biden se había reunido con líderes demócratas del Congreso para llegar a un compromiso que evite el cierre del gobierno. Ahí mismo en el estadio, el presidente habló con legisladores, tanto republicanos como de su partido, el demócrata. Y también se le vio a la presidenta de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi, quien aseguró que quería realizar hoy mismo la votación del proyecto de infraestructura, pero dio a entrever que daría margen a estas negociaciones. Por cierto, el partido quedó 13-12, ganando los republicanos. Sí, ganaron los republicanos. No habían hecho esto que es ya muy tradicional anualmente. No lo hicieron el año pasado, pero ayer por un pelito de rana ganaron los republicanos y pues así se pone la cosa también el día de hoy.